Bueno, vamos a comenzar. La charla de hoy en realidad apunta a algo bien específico, que es dar a conocer bien en detalle el contenido de los cursos y tocar tema por tema lo que se trata, porque consideramos que al ser certificaciones internacionales, más allá de que uno las quiera dar o no, el contenido es importante porque hemos hablado tantas veces de lo que es estudiar con estándares internacionales que, bueno, los vamos a presentar ahora, ¿verdad? Entonces, una de las temas en los cuales nos vamos a concentrar es en la necesidad de planificar, porque consideramos que es como una falla que tenemos en América Latina. Es decir, planificamos, sí, pero nunca hacemos el peso de la planificación, de la demanda, contra la capacidad. Entonces puede ser que planifiquemos muchas cosas y después nos quedemos cortos con la capacidad, o que bien la capacidad nos sobre, o lo que fuera. Pero nunca, nunca llegamos al momento de poner las dos cosas en su nivel. Decimos que entonces eso nos va a llevar a tomar decisiones integradas, porque vamos a tener que hablar con otros sectores de la empresa y con otros sectores de la cadena de abastecimiento para ver si están en condiciones de acompañarnos, y si no, y si están bien, y que entonces nos aseguren que van a darnos esa capacidad que tienen, y si no, cómo los ponemos en condiciones de que en un tiempo relativamente corto puedan estar ya trabajando a la par nuestra, ¿no? Entonces, el secreto es ese, es planificar, planificar y medir contra capacidad. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de planificar, antes de planificar, y cuando digo planificar no es solamente hacer un pronóstico de la demanda, sino de estudiar todas las variables que hacen falta para tener en equilibrio el cuadro de situación. Antes podemos decir que nos transformamos en inflexibles, porque precisamente no es porque seamos malos, es porque nos faltan datos, y entonces tenemos un poco de miedo a salir un poco del esquema que tenemos. Aparecen muchos problemas porque las cosas no son como las planificamos, sino que a veces se dan de una manera o se dan de otra, y falta visibilidad, que eso es otro de los motivos por los cuales a veces también la planificación nos cuesta tanto, o porque nos cuesta la planificación no tenemos visibilidad, y entonces como consecuencia de todo eso son respuestas lentas. Entonces, si este es el panorama, nos cuesta ponernos a nivel de lo que está pasando en el resto del mundo. Y hoy ya sabemos que el mundo se ha achicado, lo acabamos de ver recién cuando estábamos hablando nosotros, pero la realidad es que hay que dar respuesta rápida, porque el cliente o la empresa, lo que fuera, busca respuestas rápidas, ¿no? Entonces, cuando uno planifica, entonces aparece como una posibilidad la automatización, en el sentido de incorporar más tecnología. No digo que con esto, ahora después va a aparecer una frase muy bonita, pero no digo que a la automatización signifique que la gente pierda el trabajo, significa que va a trabajar mejor. Y tenemos que estar atentos a eso, porque claro, cuando uno dice que hay que incorporar tecnología, uno automáticamente la cabeza dice igual perder el trabajo. No necesariamente, es que ese es un objetivo muy corto, pero si queremos es automatizar para cubrir más necesidades, entonces no hay forma de que perdamos el trabajo. Al contrario, va a haber que hacer muchas más cosas. Lo que sí implica es que vamos a tener nosotros la oportunidad y la necesidad también de formarnos en esas nuevas tecnologías, en esas nuevas capacidades, en esas nuevas habilidades, para estar en condiciones de rendir más. Y eso es bueno, porque si seguimos trabajando con, plantando las semillas tirados por un burro o tirados por un buey,
es una cosa, pero si incorporamos tecnología para que el campo rinda más, está todo bien. Entonces, la automatización es un punto importante. El otro punto importante es trabajar sobre datos reales. Y este es un tema central, porque no solo es tener los datos, es manejar datos. Y ahí es donde la cosa se complica, porque uno tiene que tomar decisiones de eliminar datos, de incorporar datos, de correlacionar datos, de eliminar datos que ya estén representados, de eliminar datos que sean dudosos, de eliminar datos que no sirvan para un determinado cálculo, pero que sí sirvan para los otros. Entonces, eso ya es, en cierta manera, podemos decir, es moneda corriente, porque es tanta la cantidad de datos que hay, es tanta la cantidad de bases de datos que hay, es tanta la cantidad de datos que se procesan, pensemos en la inteligencia artificial, que todo el mundo la está usando, la cantidad de datos que consume. Bueno, eso es una característica, pero a la inteligencia artificial le podemos pedir que nos ayude en un montón de cosas. Entonces, estamos en otro nivel de trabajo ya. Cuando uno se acostumbra a trabajar con la inteligencia artificial, es como que la busca como una compañera de ruta, porque dice, ¿cómo voy a trabajar hoy sin inteligencia artificial y esto que tengo que resolver? ¿Lo voy a resolver solo o lo resuelvo con la inteligencia artificial a ver qué me dice? Y ella, que tiene la apertura a todas las bases de datos, me puede dar mucho más input del que puede sacar uno, ¿no? Es decir, es otra escala, es otra escala. Y eso es lo que nos importa, porque es la forma como están trabajando en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Oceanía, en Australia, toda esa zona. La gente está incorporando tecnología, incorporando datos, planificando de tal manera de estar en condiciones de que cuando dicen que sí es sí y cuando dicen que no es no. Y eso trae como consecuencia la ventaja competitiva. Podemos tener una ventaja competitiva porque lo hacemos mejor, porque lo hacemos más frecuentemente, porque nos apoyamos en datos más reales. Todo el sistema cambia. Y eso es fantástico, porque una vez que uno, en cierta manera, perdonen la expresión, ¿no? Pero uno probó ese néctar, ya no quiere volver a trabajar como antes. Y entonces es un poco que está en uno decidirse a dar ese paso. Y luego también respuestas rápidas, que es una cosa muy interesante, porque hoy hay datos de la demanda que vienen. Está interesante porque nosotros hoy hablamos de dos cosas, ¿no es cierto? Hablamos de datos que se originan, digamos así, que tenemos datos en las bases de datos, que podemos decir que es información estructurada, pero después está toda la información que aparece en las redes sociales, que es información desestructurada. Pero esa información desestructurada, es apasionante el tema, hay que estructurarla para poder mezclarla con la otra. Y al mezclarla con la otra, pueden aparecer puntos de conflicto, porque uno puede estar entrando datos que ya estén, datos que estén incompletos, datos, lo que sea. Y uno tiene que encontrar la manera de filtrarlos, eventualmente descartarlos, o ponerlos en otra base de datos, o clasificarlos de otra manera. Es un trabajo impresionante. Por eso el mezclar información estructurada e información no estructurada, por lo menos mientras no esté estructurada, no, pero después la tenemos que estructurar, y eso es un poco lo que aparece como el data mining, ¿verdad? La minería de datos. Y te dicen, bueno, ¿qué hay hoy en Instagram? Y dice, bueno, hay un montón de cosas, sí, bueno, ¿qué información sacás de Instagram para lo que a vos te interesa? ¿Qué está hablando la gente? ¿Qué sensaciones hay? ¿Hay tendencias? ¿Hay necesidades? La gente, a veces no lo hacen conscientemente, pero reclaman cosas y bueno, como no se da porque nadie lo lee, porque nadie lo investiga, siguen esperando que eso aparezca. Entonces, es realmente una oportunidad enorme la que tenemos. Dice, justamente esta era una frase que les quería mencionarla, la planificación maestra no va a reemplazar a los gerentes, no, pero los gerentes que sepan planificación maestra
reemplazarán a los gerentes que no sepan. Y eso es muy interesante. Es muy interesante porque estamos hoy un poco todos en la línea de largada. Todos vamos a correr. Algunos van a correr más lentos, otros van a decir no me interesa correr, y otros van a correr muy rápido. No importa, sea lo que sea, eso de que no es que nos va a sacar el trabajo, pero los gerentes que sepan van a reemplazar a los gerentes que no sepan. Y eso es así, ¿no es cierto? Y las empresas, por otro lado, se van metiendo cada vez más en resultados, necesitan resultados y el tiempo se acorta. Eso es cierto también. Entonces, un poco eso es lo que nos ponemos ahora a mirar. ¿Podemos realizar la transición hacia procesos de planificación automatizados y basados en datos? Sí, podemos, perfectamente. Y a eso apunta. No digo que uno se vuelva fanático de los datos, pero es una realidad. Es como cuando empezamos a viajar al espacio. Yo no voy a viajar nunca al espacio, pero reconozco que es una realidad que me va a traer muchos beneficios. Hay gente que está deseando viajar y que hay un laboratorio espacial dando vueltas y que se está haciendo investigación ahí para bajar esos productos a la Tierra. Por ejemplo, algo muy simple. En un laboratorio espacial, en la Tierra no podemos mezclar el agua y el aceite, porque tiene distinta densidad, distinta conformación. En el espacio sí se puede. Una cosa tan simple, ¿no? Como mezclar el agua y el aceite. Y a partir de ahí la cantidad de cosas que surgen. Detectar la demanda, anticiparse a la demanda, permite incorporar datos en tiempo real que conducen a tiempos más rápidos de respuesta. Es así, tenemos los datos antes, la respuesta va a estar antes, ¿verdad? Y crear un sistema sólido de predicción de la demanda es una de las bases fundamentales para lograr operaciones fluidas y escalables, y requiere una combinación de ciencia y de arte. Este es un punto importante también, porque la gente a veces piensa que el análisis de los datos es solamente para los Si pueden cerrar el micrófono. ¿Pueden cerrar el micrófono? Gracias. A veces pensamos que el análisis de los datos es solamente una cuestión dura y dice que no, es una combinación de ciencia, sí, y de arte, pero no es una ciencia tan difícil. No es una ciencia tan difícil. Igualmente no vamos a hablar del tema ahora, pero lo menciono para que uno no se quede con la sensación de que a esa no me subo. Uno no sabe dónde va a tener la próxima oportunidad. Bien, entonces, ¿qué elementos tenemos que considerar en la planificación eficaz de la demanda? Por ejemplo, el precio. Es un factor determinante porque es el que de alguna manera atrae o repele la demanda. El siguiente punto es usar promociones y eventos para atraer, para explicar las bondades de lo que ofrecemos, para producir promociones, para que la gente se interiorice más. Son son los típicos eventos a los que asistimos permanentemente, 2, 3 por año, estamos siempre, nos encontramos con gente, hablamos, hacemos contactos. Es fundamental eso para planificar también. Después dice, otro tema, esto ya es más técnico, pero hay que conocerlo, ¿no? Incorporar la estacionalidad. Porque cuando nosotros hacemos pronósticos, cálculos, y tomamos los datos como vienen, y no les sacamos, no los desestacionalizamos para hacer la proyección, y luego los volvemos a estacionalizar para encontrar el verdadero valor que estamos calculando, cometemos errores. Entonces, cometemos errores porque a lo mejor tenemos una curva y vamos tratando de encontrar la recta que va a unir dos puntos. Claro, pero puede ser este, puede ser este, puede ser este. En cambio, cuando uno lo desestacionaliza, le quita todo ese movimiento que tiene, se queda con la tendencia es un promedio que se extiende en el tiempo, por tanto, no necesariamente una línea recta, pero sí es una curva mucho más tranquila, digamos así. Uno puede proyectar sobre la tendencia, proyecta la tendencia y luego la estacionaliza.
Y es lógico eso, pero es de sentido común, ¿verdad? Después, comprender las necesidades del cliente. Ese señor está ahí sentado, parece como que fuera un call center, ¿verdad? Pero ¿cómo perdemos la visión de lo que puede aportarnos un call center? Es como que otra vez me están llamando, qué pesados, ¿no? Y no nos damos cuenta, o la persona se da cuenta, pero nadie lo incentiva, o los mandos superiores no se dan cuenta de que la persona que está en un call center es vital, es la que toma contacto con los clientes, es la que escucha sus quejas, la que escucha sus necesidades. Claro, es todos esos datos. ¿Se dan cuenta cómo, todavía no hemos terminado, pero cómo se va densificando el panorama de lo que es la planificación de la demanda, ¿no? Después, corregir situaciones históricas de falta de existencias. Bueno, otro de los temas, ¿no?, que decimos siempre, si vas a pronosticar, no pronostiques con lo despachado, tenés que pronosticar con lo que te pidieron. Todo eso tiene una doble acepción. Si lo que me pidieron es menor que lo que tengo, está perfecto, lo despachado corresponde a lo que realmente me pidieron. Pero si lo que me piden es mayor que lo que yo tengo, y bueno, le quito un poquito a cada uno y mando a todos como para dejarlos más o menos contentos. Pero en realidad no estoy calculando con datos ciertos, sino con lo que yo tengo. Y si yo incorporo por error para el año que viene, cuando tenga que hacer el pronóstico, incorporo lo que mandé y no lo que me pidieron, estoy bajando el nivel. Pero el nivel ya estaba más alto. Voy a volver a tener el mismo problema. Y esas cosas son fundamentales y hace falta que nos sentemos a recapacitar sobre eso, porque si no es constante la falta de existencia. Uno dice, pero no lo podemos arreglar esto. Bueno, a lo mejor la falla está en el método de calcularlo. Otro tema, ¿no? Planificar el lanzamiento de nuevos productos. Entonces, cuando uno va a lanzar un producto nuevo, planificarlo, hacer una presentación, hacer un evento, lo que fuera, y saber que puede tener mucho éxito y que nos pueden demandar mucho. ¿Se acuerdan ustedes el caso de cuando salió el iPad? Steve Jobs no se imaginaba que iba a tener el éxito que tuvo y se quedó sin iPad. 2 meses se quedó sin iPad. Es una combinación de factores, ¿verdad? Es un tema difícil. Él se equivocó. Entonces uno dice, bueno, lo vendía a $900 y lo podría haber vendido a 1.200, seguramente a lo mejor no se hubiera quedado sin faltante, y sin producto, perdón, y hubiera mandado una señal a los que aprovecharon esos 2 meses en los que él no tuvo mercadería para vender. ¿Ustedes se imaginan lo que es que la gente te esté pidiendo y decirle no tengo, no tengo? Debe haber sido un ataque de nervios terrible. Pero hubiera mandado una señal a las 80 empresas. Esto fue un artículo que salió en el Wall Street Journal. Hubo 80 empresas que cuando vieron la beta que había en ese tipo de elementos, dijeron, nos largamos a eso. Y el otro estaba esperando que le mandaran, ¿no? Entonces, planificar el lanzamiento. Él no se imaginó el éxito que iba a tener. Y bueno, y hoy hay un montón, no tanto, ya no hay 80 empresas haciendo eso porque el mercado no da para 80, pero hay 4 o 5 que están muy en la punta y que le quitan mercado a Apple. Y bueno, lo lamento, pero ese tipo de cosas es fantástica desde el punto de vista que uno la observa desde afuera. Si uno la tiene que sufrir es para suicidarse, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el elemento ocurre, ¿no? Después, actualizar las predicciones, actualizar los pronósticos con la mayor frecuencia posible, porque el tiempo pasa y los datos pueden ir cambiando, vamos incorporando nuevas variables, aparece un producto que está muy cercano al que queremos lanzar nosotros, entonces uno dice, este va a haber que hacer un cambio porque vamos a salir prácticamente con lo mismo. Todo ese tipo de cosas es fundamental. Colaborar e integrar. ¿Eh? Integrar, porque no se trata, la integración no es una actividad de la cadena de suministro. No, la integración es
una puesta en escena de todas las partes que se juntan para trabajar y determinar qué vamos a hacer. Eso no es un proceso, eso es una forma de trabajar, y justamente ahí tenemos la famosa S&OP. Voy a escribirlo acá para que nos quede el famoso S&OP, Sales and Operation Planning, que tiene ya como 40 años y no es un proceso de supply chain, es un proceso de negocios. ¿Y cuántas empresas aún todavía no lo hacen o lo hacen de una manera fallada o lo hacen de una manera parcial? Me acuerdo, el año pasado estábamos haciendo una consultoría en una empresa que quería implementar, el tema era re simple, parecía re simple. ¿Nos pueden ayudar a implementar el MRP? Sí, por supuesto. Ahora, cuando nos metimos en el tema, todas las cosas que confluyen en un MRP, desde la exactitud de la Bill of Materials, del trabajo del área de compras para comprar las partes que hacen falta, de la toma de los pedidos por el área de ventas y el compromiso de fecha de entrega. Fue una cosa horrible. Y uno se pregunta, se lo preguntamos a la empresa y le dijimos, ¿ustedes hacen reunión de S&OP? Sí. Ah, ¿y cada cuánto se reúnen? No, dice, la hacemos la primera semana del año, después ya no lo hacemos más. ¿Cómo la primera semana del año? Ustedes están haciendo un plan a un año, pero no están llegando al núcleo de la planificación de ventas y de operaciones, porque al cabo de un año, lo que hoy pronostiquen puede cambiar totalmente, porque el producto te sale bueno y te piden más, o te dicen cambiame tal cosa o cambiame tal otra, todo cambia. Bueno, en definitiva, esto es un poco lo que le queríamos mencionar y priorizar, esto es importante, que este tema de Sales and Operation Planning no termine, o la planificación de la demanda, que no termine en una vía muerta, que tiene que ser un camino que lo adopten los usuarios. Tenemos que trabajar de una manera distinta y trabajar y conocer las herramientas que van a hacer falta. Entonces, en nuestro diseño, ahora me voy a meter en la parte de los programas para que se entienda, ya terminó la introducción, está centrado todo lo que hace el IEC, todo lo que hace el IEC, está centrado en estos dos conceptos, demanda y capacidad. Con estas dos palabritas, demanda y capacidad, hay para construir un castillo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? El Basics of Supply Chain se ha transformado en algo vital. Vital. Ustedes me habrán escuchado decir en reuniones anteriores que en el IEC no hay cursos obligatorios, que si alguno tuviera que ser obligatorio sería el Basics. Hoy no hay cursos obligatorios, pero el Basics prácticamente está en todos los programas. Por eso decimos que los temas que se tratan son los siguientes, y me voy a detener un poquito, ahora vamos a entrar en temas más técnicos para que se entienda el alcance que tiene este programa. Entonces, una de las cosas que aprendemos en el punto 1, aparte de entender lo que es una supply chain, es que cualquier mejora y cualquier empeoramiento que se introduzca en la cadena, por chiquito que sea, produce un efecto importante en la cuenta de resultados. Y voy a hacer un caso. Supongamos que uno tiene unas ventas de un producto, se le descuenta el costo del producto, se le descuenta la parte proporcional de los costos fijos y queda el beneficio, el margen bruto. Bien, supongamos que el margen bruto sea de un 5%. Alguien, por mejores procesos, por trabajar con los proveedores, por lo que fuera, consigue bajar un 5% el costo del material. Entonces, a lo mejor tenía, por decir algo, 60% de costo de materiales, 35% de costos generales, 5% de beneficio.
alguien consigue sacar 5% del costo de materiales. ¿Qué hace con ese 5%? Va a resultado. Pero el resultado antes era 5, ahora es 10. Uno dice, bueno, es un 5% más. No, es el doble. Es el doble. El dueño de la empresa que la noche anterior contó los pesitos que había ganado, hoy cuenta el doble. Por más que sea un 5%, porque a veces los márgenes son bajos, o lo que fuera. Pero todo eso lo aprendemos mirando los procesos. Entonces uno dice, pero ¿cómo nos vamos a planificar mejor? Bueno, después nos metemos con la parte de pronósticos, pero aparte de pronósticos, en realidad lo que hacemos es planificar la demanda. Y planificar la demanda incluye a los pronósticos, pero incluye también CRM, que es la relación con los clientes, que es un proceso de la supply chain, y la construcción de modelos. ¿Por qué? Porque a partir de lo que es la planificación de la demanda, como es Sales and Operation Planning, más escuchar a los clientes y clasificarlos por cuenta, más separar la información y saber cómo modelar la demanda que va a venir, es vital. Una vez que tenemos eso, entramos en el Master Production Schedule, el MPS. ¿Por qué hacemos eso? Porque ahí ya veníamos trabajando con volumen de productos, volumen, no entrábamos todavía en el ítem, sino que, por ejemplo, vamos a hacer un caso, yo tengo una fábrica de bicicletas. Bueno, entonces hago un pronóstico de cuánto voy a vender el año que viene en bicicletas. Y eso después hay que salir a venderlo. Bueno, lo primero que hacemos es cómo lo distribuimos. Y bueno, distribuyámoslo de acuerdo a los coeficientes históricos. Estamos hablando de volumen todavía. Bueno, entonces digo, las mountain bike he vendido siempre el 35% de mis ventas, las bicicletas de paseo han sido el 50% y el 15% son bicicletas de carrera. Bueno, esos datos no los voy a cambiar, pero lo voy a aplicar al presupuesto y entonces me va a dar la cantidad de plata que debe facturar cada área. Perfecto, eso es volumen. Todavía no me dice si la bicicleta que voy a vender va a ser amarilla, va a ser verde, va a tener el asiento así, va a tener el asiento así, si va a ser con suspensión delantera. No, 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 esas cosas todavía no entramos. Pero en la reunión de Sales and Operation Planning vamos a transformar ese volumen en ítems. Y entonces vamos a decir, vos tenías que fabricar este mes 200 bicicletas mountain bike. Bueno, de las 200 en la semana 1, fabricame 50 verdes. En la semana 2, fabricame 50 azules. En la semana 3, 50 rojas. Y en la semana 4, 50 marrones. Rodado 26, haceme rodado 29, ponele caja de 18 cambios, ponele el asiento así, pintala de este color. Está todo. Eso es el ítem. Eso es el MPS. Ahí es donde nosotros empezamos a pelearnos con la capacidad. Es vital este programa. Entonces, una vez que pasamos el filtro de lo que sería la capacidad, decimos, bueno, ¿cuál es el paso que sigue? Busca los componentes. Ahora sí corremos el MRP y entonces decimos, bien, el MRP me va a dar la parte que estoy necesitando para poder llevar esto adelante, ¿verdad? Bien, entonces corro el MRP y luego voy a correr Capacity Requirement Planning, porque a medida que me voy acercando a la línea de producción, donde estoy hablando del ítem, la bicicleta color rojo de rodado 29 y con caja de 18 cambios, y a partir de ahí, la capacidad ya la mido en horas. Entonces tengo que trabajar en horas porque tengo que equilibrar los puntos de trabajo. Ya estoy trabajando a nivel de planta. Luego me voy a meter con los inventarios, porque ahí va a surgir el tema de los inventarios y voy a decir, caramba, tenemos poco, tenemos mucho. Sí, tenemos poco, tenemos mucho, tenemos stock de seguridad, pero ¿cómo impacta eso financieramente en la empresa? Y otra vez volvemos a cerrar lo que habíamos abierto en el primer punto, diciendo, sí, hice toda la planificación, ahora hay que implementarla. Pero aparte de eso, ¿qué costo tiene todo lo que estoy haciendo? ¿A cuánto lo voy a tener que vender? ¿Cómo puedo bajar costos? ¿Cómo puedo aumentar el beneficio? Bien, luego de los inventarios vamos a hacer el control de la actividad de planta
que me va a decir precisamente cómo están los puntos, las herramientas, las estaciones de trabajo más comprometidas, porque son las que van a terminar actuando como cuello de botella. Y luego nos metemos en la parte de distribución y transporte. Es decir, consideramos que quien sepa esto, y ahora entienden por qué tanta insistencia en el Basics, porque es vital, es vital. Una persona que no entienda esto no puede hablar en detalle, va a hablar generalidades, y los que lo escuchan se van a dar cuenta enseguida, van a decir, este no sabe nada de lo que está hablando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a entrar por un oído y va a salir por el otro, porque va a decir, venía al piso de planta y te voy a mostrar las diferencias que tenemos. Y ese es el problema. Bueno, el Basics entonces ahora, a partir de este año, para los que encaran el diploma, es fundamental. Y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, hemos hablado habíamos quedado que nos íbamos a concentrar en 3 programas nada más. Vamos a hablar del PALMS, que es la planificación logística avanzada de materiales y servicios. Vamos a hablar del PDG, que es el desarrollo gerencial en supply chain y tecnología. Vamos a hablar del PAC, que es el profesional en abastecimiento y compra. ¿Ves? Ya tenemos prácticamente, falta un pedazo todavía, falta la parte de transporte, pero ya tenemos compras, planificación, procesos. Está bastante armada ya la supply chain, por eso vamos a hablar del diploma. Esto es porque si alguno piensa que le interesa trabajar con conocimiento sólido, con conocimiento fuerte y estar a la par de sus colegas del resto del mundo cuando va a un evento en Estados Unidos, cuando va a un evento a Alemania, cuando va a un evento a cualquier lado, dice, no tengo ningún problema porque voy a hablar el mismo lenguaje que está hablando los señores que están aquí, uno se siente mucho más reconfortado. Entonces, habíamos quedado que para hacer el diploma hacían falta 2 de cualesquiera de estos, ya puede ser el PALMS y el PDG, o el PALMS y el PAC, el PALMS y el PAC, o el PAC y el PDG, eso lo arma cada uno como quiere, pero por eso voy a explicar los contenidos. Y entonces vamos a analizar el diploma para que uno le quede en la cabeza mucho más claro lo que significa tomar el diploma. Entonces, si nosotros vamos al PALMS, el primer módulo es el Basics, está claro, ya está hablado el tema. Pero después me tengo que meter con planificación y programación, que es el módulo 2, donde ya vamos a profundizar más la parte de inventarios, el entorno de trabajo, el impacto que tienen los cálculos de los inventarios, el MRP como proyecto. Por tanto, si estamos hablando del MRP, hay que plantearse la necesidad de establecer relaciones con los proveedores, etc. Luego vamos al módulo 3, que desarrolla y valida el plan de abastecimiento y suministros, porque es la planificación maestra de los recursos. Y los recursos, gran parte los tienen los proveedores. Vincular la gestión de la demanda con la manufactura y el ámbito de distribución y servicios. ¿Ven cómo ya vamos saliendo del área tan técnica y empezamos a hablar de cosas más amplias? Nos empezamos a dar cuenta de que tenemos proveedores, tenemos clientes, desarrollar y validar el programa maestro, gestionar la demanda y demand management, y por supuesto no podíamos dejar planeamiento de operaciones y de ventas, ¿no? Luego viene la ejecución y control de las operaciones, donde vamos a hablar de temas de calidad, de principios básicos para el diseño de productos y servicios. Y finalmente entramos en el módulo 5, que habla de la administración estratégica de los recursos. O sea, cuando en el módulo 3 hablamos de la planificación maestra, estamos todavía metidos en la empresa. Tenemos que solucionar varios problemas internos de ruido que hay. Pero ya cuando llegamos al módulo 5, empezamos a mirar a izquierda y a derecha y decimos, tengo proveedores, tengo clientes, ¿cuál es la estrategia? Tengo que encontrar socios que me acompañen, tengo que pensar de aquí a 5 o 10 años,
porque aunque no lo piense, aunque parezca una eternidad, va a llegar. Y si, con todo lo que hemos dicho hoy, uno pone las piezas en su lugar, se va a dar cuenta de que va a llegar bien preparado. Pero si uno se deja estar, van a pasar 5, 10, 7 años y uno va a decir, sí, lo tendría que haber seguido, lo tendría que haber hecho. Perdiste mucho tiempo, perdiste mucho tiempo. Bueno, vamos a ver el siguiente, el PDG. Entonces, empieza con los modelos de supply chain. Nos vamos a meter con cómo evoluciona la supply chain. No desde el punto de vista histórico, eso no importa, porque ya sabemos que eso lo tira la tecnología, pero cómo evoluciona en la empresa. Entonces, cuando la empresa arranca, yo digo que es como la Biblia, ¿no? La Biblia en el Génesis dice, en el principio reinaba el caos, ¿no? Y uno dice, sí, es verdad, porque uno tiene como un Excel, si tiene un Excel, y va haciendo sus cuentitas y después se lo pasa al otro y dice, che, pero mirá qué tal cosa, es el caos institucionalizado. Bueno, está bien, hay que salir de ese. Entonces uno dice, bueno, empecemos a organizarnos por funciones. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos, a lo mejor ya entramos en una empresa que está organizada por funciones. Bien, vamos a la etapa 3. Que las funciones empiecen a hablar entre sí. A ella es más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema básico y es los indicadores de performance. Y los indicadores de performance están todavía diseñados para que cada función optimice lo suyo. Entonces, uno a quién le va a hacer caso? ¿A la supply chain o a los indicadores con los que uno lo mide? Dice, no, si querés que haga caso a la supply chain, cambiame los indicadores, pero mientras tanto, después me van a medir por los indicadores a mí, y yo tengo que dar buenos indicadores. Entonces, está el problema en los indicadores. Por eso hablamos acá del modelo SCORE, porque SCORE es el primer modelo y los indicadores que tiene, los 11 indicadores que tiene 11, 6 referidos a servicio al cliente y 5 referidos a la gestión de costos. Entonces uno dice, ahora empiezo a entender cómo funciona la supply chain. Bien, luego vemos gestión de las relaciones y ahí sí los que van a ser gerentes de supply chain se meten a fondo con el CRM, Customer Relationship Management, y el SRM, Supplier, Proveedor Relationship Management. Y se empiezan a integrar las redes. Bien, vamos bien. Luego viene el módulo 4, donde el módulo 4 empezamos a meternos con temas de análisis de costos, relación de costo-volumen, entendemos lo que es un break-even, un punto de equilibrio, cuál es el margen que tenemos de ganancia cuando superamos el punto de equilibrio, porque acá hay por lo menos en Argentina, yo he escuchado cosas que ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Como eh, algún personaje que dice, las empresas la levantan en pala. Eso quiere decir que las empresas han facturado mucho y que han levantado la plata en pala. Y uno dice, qué comentario tan sesgado y tan intencionalizado. Porque una cosa es facturar y otra cosa es ganar. Todos sabemos eso. Entonces, la prueba es, mañana cuando lleguen al trabajo, pregúntenle a cualquiera de los que trabaja con ustedes y pregúntenle esta pregunta. Decime, cuando nosotros alcanzamos el break-even, ya te van a preguntar qué es el break-even. El break-even es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Donde la plata que entró paga todos los costos, los variables y los fijos. Perfecto. Entonces uno le dice, cuando superamos el punto de equilibrio, si el punto de equilibrio está en n unidades y yo vendo n más 1, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuánta plata ganamos? ¿Lo que facturamos o el margen que deja el producto? Y no te van a dar una respuesta rápida, porque lo van a tener que pensar. Bueno, es tan evidente eso. Bueno, después, ¿cómo se maneja la cuenta de resultados? ¿Cómo se maneja el balance? Estamos en un área gerencial. No podemos ignorar eso. Bien, luego viene toda la parte de tecnología, y este año va a ser
un espectáculo, porque hoy la tecnología que nos lleva a la inteligencia artificial está como loca, así que va a ser muy interesante. Y luego aparece el módulo de comercio exterior y de logística internacional, porque la supply chain no termina, perdón, no arranca en la rampa de descarga de mi empresa, sino que tengo que estar velando por los proveedores, porque necesito que me acompañen de aquí a 5 o 10 años, y tampoco termina la supply chain cuando yo despacho el producto. No, no. La supply chain termina cuando el cliente compró, aunque esté en China, y diga, qué buen producto, me quedo satisfecho y además voy a seguir comprando. Ahí se logró el éxito de eso. Entonces, fíjense qué interesante cómo se va dando la planificación. Luego viene la planificación en compras, bueno, donde tenemos toda la parte de el área de compras propiamente, el trabajo de ellos. Después aparece supply chain, evidentemente. Después aparece la parte de aspectos legales y contratos, porque el área de compras es un área crítica, ¿verdad? Después aparecen las herramientas fundamentales de negociación. Les enseñamos a negociar. Eso está muy bueno. Hacemos gestión de costos para compradores porque necesitan entender esto, necesitan entender el concepto de Total Cost of Ownership, el famoso TCO. Acá lo vamos a escribir porque el TCO, el Total Cost of Ownership, porque no se entiende muy bien qué es eso. Y bueno, y ahí es donde a veces nos damos cuenta que compramos barato y nos sale caro, compramos caro y nos sale barato. Y esos son juegos que hay que entenderlos. Bueno, evidentemente todo este capítulo está dedicado a los costos y luego viene el tema del liderazgo, porque el área de compras debe transformarse en área de supply y ser un proceso de la supply chain. Es un área espectacular, porque tiene que ver todo y además porque presta su apoyo o dice que no cuando alguien quiere desarrollar algo y se da cuenta de que no va a ser posible por los motivos que fuera. Entonces está bueno porque actúa un poco como de snorkel y va dando todo eso. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería mostrar hoy. Si quieren, en 2 minutos les muestro lo que sería el cuarto programa, que sería la planificación logística del transporte, donde hablamos de introducción a la logística y supply chain. Esto es gente que está en el transporte y en la distribución. Evidentemente es la pata final de la supply chain. El impacto logístico del transporte multimodal. Ustedes saben que ahora hay una organización sudamericana que está impulsando el uso del contenedor en los barcos y en tierra también, obviamente, el contenedor de 53 pies. Nosotros conocemos el contenedor de 20 y el contenedor de 40 pies, pero hay toda una movida muy grande de pasar al contenedor de 53 pies. Los barcos hay que adaptarlos a eso, pero es una enorme economía de transporte que se consigue. No es simplemente la proyección de 40 a 53, se multiplica. Bueno, vamos a hablar mucho del transporte multimodal porque tenemos la multimodalidad y la intermodalidad implican todos los medios de transporte. Entonces hay que hablar del ferrocarril, hay que hablar del avión, hay que hablar de las rutas, hay que hablar de todo, de las tuberías. Bueno, después hacemos gestión de inventarios y de almacenes, porque es parte de la distribución. Hablamos de logística global y hablamos de la gestión de las órdenes y de los pedidos y de la logística inversa, que es otro de los procesos de la supply chain. Bien, y nos queda Data Analytics, que lo puse simplemente para que lo tengamos, que es todo el trabajo de datos. Hemos hablado mucho de los datos, pero fíjense los datos que vamos, mejor dicho, los temas que vamos a tratar, ¿no? El por qué y cómo, indicadores numéricos de la descripción de datos, y ahí nos empezamos a dar cuenta que es fundamental conocer cómo se calcula un promedio, qué significa la desviación estándar, porque la desviación estándar interviene en los cálculos de stock de seguridad, interviene en el cruce de datos, interviene en el grado de vinculación que tienen los datos al promedio.
Después nos metemos con la parte de presentaciones y empezamos a manejar algunas herramientas. En este caso es simple porque usamos Excel y usamos Power BI y entonces la gente sale bien armada para presentar su información. El muestreo es vital, la estimación de los parámetros y las bases para formular hipótesis. Y luego sí vemos construcción de modelos con series temporales, con sería los datos históricos. Por ejemplo, uno puede decir, los últimos 10 años estos han sido los detalles de ventas. ¿Cómo van a ser las ventas para el año próximo? Se puede proyectar eso. Y también hacer construcción de modelos con regresiones, que son modelos causales. Los modelos de datos históricos no son causales, pero cuando uno pone causas que describen o que mediante una fórmula matemática ayudan a pensar cómo se va a comportar la variable que uno quiere entender, está haciendo un modelo de regresión. Bien, hasta acá llegué. Creo que han tenido una exposición interesante. Acá están nuestros datos y ahora escucho preguntas porque me imagino que debe haber muchas preguntas para hacer de contenidos y de lo que quieran.